Muy buen día a todos y a todas. Hoy nos reencontramos en nuestro programa En la Balanza. Hoy tendremos una invitada muy especial, la doctora María Alejandra Díaz, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional Constituyente. Con ella conversaremos sobre los ilícitos constitucionales y el golpe de Estado continuado que se ha venido desarrollando desde los espacios del Parlamento Nacional. Pero antes de hablar con nuestra invitada sobre estos temas, además que están en este momento en la palestra pública, dado el último golpe de Estado frustrado, la última acción de la cual fuimos testigos el 30 de abril, queremos hacer, antes de conversar con ella, algunas precisiones constitucionales que sirvan como marco de referencia para comprender a qué se debe que estos sectores intenten romper con el Estado constitucional y derogar la Constitución por actos de fuerzas y por otro tipo de actuaciones que se han venido dando desde el seno de la Asamblea Nacional en desacato. Yo voy a solicitar que coloquen una gráfica que nos va a permitir comprender un poco más lo que estamos conversando. Ciertamente el origen del conflicto nace en 1999 cuando el presidente de la República, para ese momento candidato a presidencia de la República, Hugo Chávez Frías, había propuesto y había prometido ir a una Asamblea Nacional Constituyente para romper con un modelo partidocrático que no era garantista para el pueblo venezolano y que no ofrecía los mecanismos democráticos suficientes para resolver la intensa conflictividad política, económica y social que había antes de 1998. Luego que el presidente fue electo, hubo una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y en ese debate, en esa Asamblea Constituyente y finalmente elaborado el texto constitucional, fue aprobado y hubo cambios en el modelo constitucional que nos hicieron pasar de un Estado de derecho a un Estado de derecho y de justicia, tal como establece el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana. ¿Qué significa esto? ¿En qué consiste este cambio de modelo? Precisamente esta situación de cambio de modelo es la que ha originado las actuaciones que desde el 2002, cuando ustedes recuerdan secuestraron al presidente Hugo Chávez Frías y simularon una situación de enfrentamiento para consolidar un golpe de Estado en el 2002. Estas actuaciones tienen una razón de ser, que es derogar definitivamente la Constitución, como lo hicieron en el 2002. Derogaron de un plumazo la Constitución, ¿para qué? Para volver al modelo anterior, que era un modelo partidocrático y de democracia exclusivamente representativa. Aquí en la gráfica que vamos a observar, vamos a explicar en qué consiste el cambio del modelo y los aspectos más resaltantes, porque esto va para varios programas, pero vamos a tocar algunos aspectos resaltantes que nos van a permitir comprender lo que vamos a conversar con la invitada. Nosotros en la Constitución de 1961 teníamos establecido un modelo de Estado de Derecho. ¿Qué significa un modelo de Estado de Derecho? Que las decisiones que se tomaban en el Estado tenían un gran peso, una gran concentración en el Parlamento Nacional. Era la ley la que definía la organización del Estado y los controles que habían de darse entre las ramas del poder público. No había preeminencia de la Constitución, aunque la Constitución existiese, porque el propio texto, el propio pacto, recordemos que es producto del Pacto de Punto Fijo, le daba todas las competencias fundamentales a la Asamblea Nacional. De ahí surgían el resto de las ramas del poder público. Tenemos entonces aquí en la gráfica que el poder legislativo desbalanceaba las relaciones de poder porque tenía un gran peso. No había equilibrio entre poderes, sino que había un gran peso del Parlamento. Es decir, estamos ante un modelo representativo donde se supone que el pueblo no ejerce en su totalidad la soberanía y no existen los mecanismos directos para el ejercicio de la soberanía, sino que había una suerte de discapacidad
de todo el pueblo y había una necesaria representación de un grupo minúsculo que de un día para otro podía cambiar todo el texto constitucional y tomar todas las decisiones fundamentales respecto al Estado. Nosotros efectivamente rompimos con ese modelo y pasamos a un Estado constitucional. Un Estado constitucional donde la Constitución es la ley suprema y donde hay un efectivo control entre poderes que garantiza el equilibrio que debe haber para que no haya abuso de poder por parte de ninguna rama del poder público. Y fundamentalmente incorporamos el principio democrático, es decir, no puede haber ningún cambio constitucional sin que sea aprobado por el pueblo en el referéndum consultivo o en referéndum aprobatorio. Estamos ante un cambio de modelo. Es precisamente este modelo donde prevalece el principio democrático y la supremacía constitucional, es decir, el pacto político que fue decidido por vía del voto popular, que quieren cambiar estos sectores y volver a un modelo de representación, donde la soberanía no puede expresarse, sino exclusivamente a través de los partidos políticos. Estas precisiones nos permitirán a todos nosotros comprender lo que nuestra invitada en la siguiente sección nos explicará desde la investigación constitucional que ella ha realizado a todos los hechos que estamos presentando en este programa, su programa En la Balanza. Estamos de regreso en La Balanza, hoy con una invitada muy especial, la doctora María Alejandra Díaz, a quien le damos la bienvenida. María Alejandra, bienvenida. Gracias, Olga, gracias. La doctora María Alejandra es además una jurista muy reconocida en todos los espacios donde nosotros nos estamos desenvolviendo. Ella es actualmente la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional Constituyente y además es una reconocida investigadora del área no solo jurídica, el área de las ciencias políticas y actualmente del área de seguridad de la nación. Está desarrollando su doctorado, llevando adelante su doctorado en el Instituto de Altos Estudios para la Seguridad y Defensa de la Nación. María Alejandra, bienvenida. Es un gusto de verdad tenerte con nosotros. De ti he aprendido además muchísimas cosas en esta tarea de defender la Constitución como el principal objetivo para defender la verdad. Nosotros, María Alejandra, queremos hoy conversar sobre las actuaciones, las conductas de la Asamblea Nacional respecto a la intención que hay de golpear el Estado constitucional y acabar con el Estado constitucional como el mecanismo fundamental para golpear el Estado-nación. Sabemos que desde 2015, desde que asumió la mayoría parlamentaria la oposición venezolana, han habido una serie de actuaciones desde el órgano legislativo para romper el hilo constitucional, para generar una ruptura con el hilo constitucional y además desmejorar las garantías constitucionales. Yo quisiera que en un primer momento habláramos un poco de lo que fue el recorrido del 2015 hasta el 2019, que comienza otra fase de la Asamblea Nacional. Claro, fíjate, lo primero que tenemos que decir es darle las gracias a este canal, sobre todo por darte la oportunidad. Me parece importante que gente como tú esté al frente de programas donde podamos vaciar argumentos y podamos darle argumentos a los usuarios y usuarias de televisión, incluso de redes sociales, que pueda servir esto de orientación. Eso es muy importante, porque la gente está ávida de información. Y hay información especializada que es importante que la gente la tenga al alcance. Yo te felicito, la verdad que me contenta estar aquí. Gracias por la invitación. Lo primero que tenemos que decir, Olga, y recordarle a los usuarios y usuarias, es que la Asamblea Nacional Constituyente, la Asamblea Nacional, mejor dicho, de 2015, gana además en el marco de un proceso electoral con los mismos árbitros prácticamente que escogieron el presidente de la República, que vigilaron el proceso de la constitución y la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Eso es lo primero. Es el mismo proceso electoral. El único cambio allí es que el rector Díaz ahora es el rector Luis Emilio Rondón. Es la única diferencia, que son de oposición, ¿ok? Entendámoslo así. Eso lo escogió la Asamblea Nacional en 2015. Ok, bajo esa premisa, lo primero que ellos hacen es asomar el primer día que toman, un 5 de enero,
en 6 meses vamos Una a tumbar. ruta de 6 meses. Vamos a tumbar al presidente Maduro. Maduro se va. Es posible, te hago un inciso, María Alejandra, es posible que una Asamblea Nacional se plantee semejante objetivo como tumbar al presidente en No, 6 meses. evidentemente en ninguna parte del mundo eso es lógico, pero además, en cualquier parte del mundo, en cualquier modelo constitucional, ya esa asamblea hubiese estado disuelta. Te pongo el ejemplo de España. Ya, de plano porque lo prevé la Constitución. ¿Ok? Cuando tú obstaculizas permanentemente la acción del resto de las ramas de los poderes públicos, incluso la de España plantea, cuando obstaculizas la acción del Ejecutivo, están autorizados para disolver y llamar a elecciones. ¿Por qué? Porque tú no puedes tener dentro del funcionamiento del Estado una institución que permanentemente esté conspirando contra ese Estado. Es lo que se conoce en la tesis de la teoría constitucional que la plantea Ignacio de Hotto en defensa de la Constitución, un famoso libro, además escrito a propósito del análisis del comportamiento de, en su momento, los asambleístas, el Congreso en España, a raíz de la Constitución del 78. ¿Por qué? Porque el cambio entre un Estado constitucional y un Estado parlamentario fue muy difícil y hubo una resistencia, Olga. Bueno, en Venezuela esa resistencia tiene 20 años. Los tipos no han entendido que aquí hay un Estado constitucional. Cuando digo los tipos me estoy refiriendo a la oposición política de este país. No han entendido que aquí hay un Estado constitucional, no han entendido que esa Constitución prevé un balance entre los poderes, es decir, hay pesos y contrapesos, que no hay ningún poder que esté por encima de otro, que el máximo intérprete de la Constitución es el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional, que funciona como un tribunal constitucional y que hay funciones determinadas, además que son de carácter excluyente para que otra rama del poder público la ejecute. Eso es lo primero que hay que dejar claro. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Bueno, lo primero que hicieron fue declararle la guerra, desde el punto de vista político y jurídico, no solamente al Ejecutivo, sino además al Poder Judicial. Tuvo que intervenir el Poder Judicial porque empezaron a publicar leyes inconstitucionales y hubo que pasarla por el tamiz del control de la constitucionalidad, según el 336, corresponde a la Sala Constitucional, y casi todas las leyes que esos señores publicaron fueron eliminadas, fueron dejadas sin efecto, porque resulta y acontece que eran contrarias a la Constitución. Ese es el primer momento, ese momento de fricción o de conflicto entre dos ramas del poder público estuvo contenido en un ping-pong entre la Asamblea Nacional del 2015 y la Sala Constitucional. Eso duró aproximadamente como un año. Ellos, María Alejandra, quisieron hablar de una situación de desequilibrio, de ruptura constitucional. Dentro del marco constitucional, eso que quisieron hacer, hostilizando al resto de los poderes públicos, ¿es posible considerarlo como una ruptura del...? No, fíjate, lo que pasa es que hay que empezar a analizar el lenguaje que ellos han utilizado, porque a través de la falacia que ellos han construido alrededor de su actuación para poder justificar que están fuera de la Constitución, han construido toda una argumentación, una falacia que ha permitido a un sector de la población, incluso internacionalmente, y ahí es donde está quizás una de nuestras fallas tectónicas, es explicar el modelo constitucional venezolano. Ese modelo constitucional venezolano que además es motivo de estudio en las universidades del mundo, del mundo, te lo digo con conocimiento de causa porque mientras estuve en la Universidad Monte Ávila llegaban juristas de todo el mundo a tratar de entender el modelo venezolano y cómo lo habíamos desarrollado a través de la interpretación constitucional, con sus altas, con sus bajas, porque yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con varias de las interpretaciones, con el alcance, pero bueno, es el Tribunal Supremo de Justicia quien decide y los criterios cambiarán a medida que lleguen nuevas luces dentro de ese tribunal. ¿Me explico? Creo que hay un periodo, además, brillante de la Sala Constitucional, que fue hasta el 2005, donde hubo filósofos del derecho que, bueno, nos dictaron cátedra todavía hoy, y ese sistema constitucional es el que ellos no reconocen.
Es un sistema constitucional además que prevé que ninguna rama del poder público está por encima de la otra y tiene pesos y contrapesos. Por ejemplo, si tú vas a decidir en el caso del abandono, en el caso del presidente de la República, Abandono del cargo. porque fíjate, ellos pasaron por la etapa de pedirle la renuncia al presidente bajo coacción, cosa que es ilegal. Después dijeron que el presidente estaba loco. Después trataron de desmontar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Después trataron de modificar la ley para aumentar el número de magistrados para poderse hacer de la sala. Y por allí entonces desmontar al Estado. Así es. Todas las fórmulas jurídicas previstas en la Constitución las montaron, pero para desmontar a la propia Constitución. Es importante explicar en qué consiste el fraude, porque tú me estás señalando todos los fraudes constitucionales que han cometido que son ilícitos. Ilícitos porque están en contra de la Constitución y porque tienen una sanción penal según el Código Penal. Pero es bueno explicar en qué consiste un fraude, o sea, utilizar o simular situaciones. Claro. O sea, me gustaría que tú lo explicaras para que le quede claro a quienes nos están escuchando en este momento de qué se estaban valiendo para simular en derecho toda esta situación. Fíjate, lo que pasa es que hay dos escenarios. Un escenario es el escenario comunicacional político, ¿ok? Que es el que ellos han utilizado hacia afuera y a lo interno, a sus propios grupos de seguidores. Yo le digo de feligreses, porque pareciera más una feligresía que una persona que tiene capacidad de razonamiento y se da cuenta que están utilizando la Constitución para desmontarla. Fíjate, ¿en qué consiste el fraude? Es utilizar la Constitución para desde su propia visión interpretarla, obviando que la Constitución establece quién es el intérprete de ella misma. ¿Me explico? Es decir, no puede la Asamblea Nacional ni puede cualquier otra rama del poder público asumir que puede interpretar la Constitución a su libre arbitrio y conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen interpretaciones literales de la Constitución sin tomar en consideración, por ejemplo, artículos que están en conexión directa. Podemos hacer un análisis ahora del 187, pero no toman en cuenta lo que dice el 13, el tema de la integridad territorial, ¿ves? Así es. Entonces, y además el 13 define estrictamente que no puede haber misiones militares. O sea, la traba realmente la pone el 13. Pero ellos dicen que tienen facultades en el 187, numeral 11. Descontextualizan la interpretación y el que no lee la Constitución, fíjate, ¿qué sucede cuando tú comunicas, Olga? Generalmente, la comunicación, la información que nos llega a nosotros, nos llega de manera abrumadora. O sea, la cantidad de información que nos está llegando, no es posible que nuestro cerebro la procese adecuadamente en tiempos, además, que nos permitan tener un criterio crítico, una percepción crítica de lo que estamos recibiendo. Entonces, ellos aprovechan el aturdimiento y a través de microchoc te van metiendo información que tú no sabes si es verdad o no, a menos que investigues. ¿Me explico? Entonces, claro, la mayoría de las personas no tienen tiempo para investigar y se conforman con lo primero que reciben. Entonces tú oyes repitiendo argumentos como, por ejemplo, el tema del 233 o el tema del 333, que según ellos es el derecho a rebelión, y lo descontextualizan, ¿ves? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender que esa ha sido la técnica que han utilizado, es decir, someternos a microchoc para encontrarnos en perplejidad, dejarnos perplejos frente a los argumentos, porque además se valen de falacia, el argumento de autoridad o de falacias. Ellos están utilizando interpretaciones acomodaticias de la Constitución para defraudar a la propia Constitución. En eso consiste el fraude. Uno, desde el punto de vista comunicacional, y el otro desde el punto de vista real, que es la interpretación acomodaticia que están haciendo de los parámetros que establece, los criterios que establece la propia Constitución. María, en esta primera fase en el que hubo una cantidad de actos, acuerdos, leyes que intentaban desmontar el Estado constitucional, que fueron declaradas inconstitucionales, en algunas oportunidades conversamos la posibilidad de que la Sala Constitucional en ese momento hubiese, por razones de su función integradora de todo el Estado constitucional, haber decidido llamar
a unas elecciones, porque el Estado funciona con sus ramas en función de los objetivos esenciales del Estado. Claro. O sea, todos en conjunto, aquí hay un equilibrio entre las ramas del poder público, no una separación de poderes, sino hay una figura de equilibrio, que es una progresión dentro de la teoría constitucional. Pregunto, en este momento, a ti que eres especialista, ¿la Sala Constitucional pudo haber llamado a elecciones y haber ordenado que el Poder Electoral convocara un nuevo proceso para poder garantizar el equilibrio constitucional? Claro, Olga, fíjate, yo creo que sí, que definitivamente hubiésemos sentado criterio y hubiésemos podido atajar todo el ataque que ellos han desarrollado sobre el Estado constitucional venezolano. Pero además era absolutamente legítimo porque estaban actuando en defensa de la Constitución, en defensa del orden constitucional. Pero también entiendo, porque soy política, que los tiempos jurídicos no son los tiempos políticos. Eso también hay que entenderlo. Entonces, internacionalmente el ataque sobre Venezuela era primero, en el 2015 no se hablaba de dictadura, sino que debilitamiento de la democracia. ¿Ves que el tema del lenguaje fue como progresando? Hasta que después en el 2016, 2017 ya abiertamente entonces el tema de la opinión, de la opinática mundial fue la dictadura venezolana. O sea, imagínate qué hubiese pasado si en su momento el Tribunal Supremo de Justicia, en sala constitucional, con todo el derecho que le asiste en defensa de la Constitución, hubiese actuado de esa manera. Porque además la norma constitucional nuestra, si alguna debilidad tiene nuestra Constitución, es que no tiene suficientes mecanismos de defensa para ella misma. Creo yo, según mi criterio muy personal, esa es mi opinión. Puede ser que otros piensen que están todos los mecanismos. Yo creo que debieron explanarse y explicarse algunos otros mecanismos. Pero bueno, yo creo que sí se pudo haber hecho, pero como te digo, los tiempos políticos no son los tiempos jurídicos. Bueno, podemos decir que el Tribunal Supremo de Justicia, precisamente porque los tiempos jurídicos son distintos a los tiempos políticos, no hizo uso de esa capacidad integradora, pero que pudo haberlo hecho efectivamente. Pues en este momento hemos hablado de esta primera fase que fue agudizándose ya a partir de 2019, pero sobre esa segunda fase vamos a hablar en el siguiente corte. Seguro. Continuamos con la doctora María Alejandra Díaz en este interesantísimo análisis sobre todos los ilícitos constitucionales que se han estado cometiendo desde la Asamblea Nacional a partir del 2015. Tenemos entonces nuevamente a nuestra querida María Alejandra Díaz. En este momento habíamos dejado una pregunta al aire o un análisis al aire, que era esta segunda fase a partir del 2019 que ha asumido la mayoría parlamentaria de la Asamblea Nacional con la intención de consolidar un golpe de Estado, de hacerlo factible. A partir del nombramiento y rito del diputado Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, se dieron una serie de actos y había una ruta específica. Pero yo quisiera, antes que sigamos, ver el video que teníamos pendiente en el momento en que el diputado Juan Guaidó se autoproclama presidente de la República. El 23 de enero de 2019, en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, toda nuestra actuación basado en nuestra Constitución, ante Dios Todopoderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Bueno, hemos visto, obviamente, esta escena que recorrió el mundo entero. Los medios de comunicación se hicieron eco de un fraude constitucional
Quizás el fraude de mayor envergadura, porque además de usurpar funciones de presidente de la República, anuncia, o sea, esta conducta es el anuncio del inicio de una nueva fase del golpe de Estado, porque nunca ha dejado de haber un golpe de Estado continuado. O sea, hemos visto todos los actos para acabar con el Estado constitucional, pero esta fase se agudizó. En este momento, un diputado asume sin tener fundamento constitucional funciones del presidente. Yo quisiera un primer comentario para luego analizar el artículo y el alcance del artículo 233 y para ello trajimos unas gráficas que luego vamos a poner para explicar y que quede muy claro por qué esta es la espina dorsal de todo el golpe de Estado. Haber hecho creer al mundo entero que hay posibilidad de un presidente interino en Venezuela. Claro, fíjate. Lo primero que, para culminar la idea anterior, este autor que trabaja el tema de la defensa de la Constitución y que yo creo que debemos estudiar para, dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, incluir mecanismos que permitan que ipso facto ese tipo de comportamientos que vimos de ese señor diputado puedan repetirse en el futuro. Claro. Fíjate, ¿qué dice él de la defensa de la Constitución? El objeto de la defensa de la Constitución no son exactamente las normas del derecho constitucional positivo. Fíjate el alcance. Como ocurre con la reacción frente a la infracción, que las abarca a todas ex definitiones, sino el orden constitucional subyacente, que es de lo que estamos hablando, la sustancia política, la decisión subyacente a la pluralidad de las normas constitucionales, el núcleo de la Constitución material. Pero además él dice, en definitiva, aquello en virtud de lo cual es posible identificar a los enemigos de la Constitución. Fíjate cómo los llama, enemigos y no simplemente infractores, porque la defensa de la Constitución no presupone necesariamente infracción de la norma constitucional. No toda infracción del derecho constitucional positivo, por ejemplo, mediante una ley orgánica que se exceda de la reserva, supone un ataque al orden constitucional. Del mismo modo que un delito contra la propiedad no supone enemistad hacia la institución. La defensa de la Constitución, dicho de otro modo, pretende garantizar el orden constitucional frente a sus enemigos, también cuando estos no son delincuentes, ni siquiera infractores del orden constitucional. O sea, es mucho más profundo el tema. Este señor no solamente se ha comportado como delincuente porque ha usurpado funciones, sino que además ha atentado contra el orden constitucional, porque el fundamento jurídico que él está utilizando es una falacia en donde hace una interpretación acomodaticia del alcance del 233, que ya sabemos que el 233 tiene unas condiciones y unos criterios específicos para poder hablar de abandono o para poder hablar de falta absoluta en la presidencia de la República. Yo quisiera que colocaran el artículo 233. Estamos hablando de las faltas absolutas del presidente de la República que están contenidas en el artículo 233 y tiene una caracterización que es que está dividido en los tiempos y está asignada los mecanismos de sustitución de acuerdo al tiempo. Yo quisiera que colocáramos la gráfica 3 que tenemos a mano del 233 para que la doctora también comente. Estamos hablando aquí, el artículo 233 tiene unas causas taxativas De la proclamación o no se juramenta por alguna circunstancia sobrevenida. Le corresponde al presidente de la Asamblea Nacional, solo en ese caso, ¿ok?, antes de la proclamación, entre proclamación y juramentación. Recordemos que hay dos tiempos. El tiempo es muy corto. Claro, pero recordemos que hay dos tiempos, fíjate. El presidente lo escoge. El CNE proclama al día siguiente, acta de proclamación, ese es un primer acto, donde te entregan un acta donde dicen, usted ganó con tantos votos. Vamos a explicarlo como para gorila chiquito, decía el comandante Chávez. Cuando yo trabajaba en Palacio con el comandante Chávez, y decía, explíquelo como para gorila chiquito, es decir, como para un niño. Bueno, vamos a explicarlo así. Resulta entonces que después del acta de proclamación, que a ti te entregan un acta donde te dicen, usted ganó con tantos votos, usted está proclamado por el CNE como presidente de la República. Después de eso viene la juramentación. Y la juramentación cumple unos requisitos que debe ser ante la Asamblea Nacional.
¿Te acuerdas la diatriba? Porque ¿cómo te juramentas frente a una Asamblea Nacional que esté en desacato? Porque eso es otro tema, no lo que no lo hemos rescatado, pero que es bueno que lo expliquemos. Esa Asamblea Nacional está en desacato porque ellos, gracias a su torpeza política y a su infantilismo político, no han solucionado un problema que lo pueden solucionar en una sesión. Es decir, mire, la Asamblea Nacional de mayoría opositora se pone de acuerdo y llama a una sesión y desproclaman a los 3 que incorporaron, los desincorporan y vuelven a llamar a una junta directiva y la escogen con esos señores fuera y entran en legalidad. Ustedes saben lo que es que de 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 están en desacato. O sea, yo no puedo entender eso. Claro, yo lo entiendo porque el tema no es jurídico, sino que el tema es político. El tema es que desde allí ellos se asumen como los únicos legítimos dentro del Estado para mostrarle al mundo que, bueno, que ellos son los débiles, las víctimas y que por lo tanto tienen que recuperar la democracia. Es un plan. El problema es que es un plan. Entonces, ninguna de las 3 soluciones constitucionales entre proclamación y juramentación aplica, no le aplica, porque el presidente se proclamó y se juramentó, el presidente de la República. Pero además, si la falta ocurre en los 4 primeros años, el encargado por 30 días es la vicepresidencia, también tiene que llamar a elecciones. Pero si ocurre en los 2 últimos años, asume con todas las facultades el vicepresidente de la República. Es decir, en ninguno de los casos previstos en el 233, en ninguno, el señor Guaidó tenía capacidad jurídica, mucho menos política, porque no ganó ni con un voto, para asumirse como presidente encargado. ¿Por qué? Porque ninguna de las causas taxativas se dio. Ni muerte, ni renuncia, ni destitución, ni incapacidad permanente, ni abandono de cargo, ni revocatoria. Pero valga decir, María Alejandra, además, que en el tiempo en que él se autoproclama presidente, las únicas causas que pudieran aplicar serían la muerte y la renuncia. Solamente. Porque el resto de las causas, la destitución, la incapacidad, el abandono del cargo y la revocatoria de mandato, tienen que ver con el ejercicio del cargo, es decir, luego de la juramentación. De la juramentación. No podrían aplicar. Entonces estamos ante una falacia fácil de desmontar y que hay que seguir desmontándola, explicándola desde la teoría jurídica, la teoría constitucional, para que quienes tengan dudas, porque siguen insistiendo en la autoproclamación, siguen llamándolo, bueno, ya menos, porque también la mediática internacional y los factores de apoyo han disminuido el apoyo al diputado Juan Guaidó en esta simulación internacional. Pero siguen algunos insistiendo en mantener la simulación. O sea, esto es importante para que a todo el mundo le quede claro. Hay otra parte que yo quería explicar, lo haremos en el otro segmento, que es hablar un poco más del 233, porque aquí hay un tema que es el tema electoral, que tiene un peso para determinar también la aplicación del 233. Claro, con gusto. Vamos entonces a un corte y regresamos con la doctora María Alejandra Díaz. Seguimos con la constituyente María Alejandra Díaz para conversar sobre el 233, continuar profundizando en el alcance del artículo 233 que ha servido como base para esta simulación que busca consolidar o concretar un golpe de Estado contra la República y contra el pueblo venezolano. Yo quisiera que pusieran la gráfica número 4 para poder comentarla. Ahí la tenemos. Aquí la tenemos. Seguimos hablando de los supuestos de falta absoluta del presidente, María Alejandra. Pero lo que sí es cierto es que el artículo es muy claro. El artículo 233 se refiere al presidente electo. Claro. Entonces, es incoherente además que ellos intenten aplicar el artículo 233 cuando ellos están desconociendo un proceso electoral. O sea, hay una contradicción en esta simulación y es entender que el artículo 233 es de exclusiva aplicación al presidente electo. Entonces yo pregunto, María Alejandra, en un supuesto negado, si ellos hablan de una elección que niegan que haya sucedido, que no impugnaron además, pero ellos niegan que no haya sucedido, ellos estarían hablando del periodo anterior, del 2013 al 2019. O sea, aplicarían el 233. Entonces, ¿qué ocurriría? Explíquele a los que nos escuchan, ¿qué ocurriría aquí en este supuesto? No hubo elección
si no hubo elección, estamos ante un presidente que está en periodo vencido, según ellos. Según ellos. Sí. Entonces, ¿qué ocurriría? No, fíjate, primero hay un principio en la administración pública que es el tema de la continuidad administrativa. Es decir, tú no puedes dejar acéfalo al Estado. Eso como principio. O sea, cualquier otra interpretación pudiera entenderse como ilógica desde el punto de vista de la interpretación constitucional. Pero además de eso, no es solamente el tema de la simulación de que no existió esa elección, porque el problema parte de mucho más atrás. Tú recuerdas y recuerda toda Venezuela, que en el 2017 este país estuvo a punto de una guerra civil. Así es. Y el 1 de mayo de ese año, el presidente de la República acude a una solución constitucional en defensa de la paz ciudadana y convoca a una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, la diatriba de ellos fue, como no tuvieron la fuerza para convocarla a ellos, que podían haberlo hecho, la diatriba de ellos fue desconocer desde ese primer momento ese proceso electoral. Es decir, los millones de personas, 8 millones y tanto de personas que votaron por la celebración de una Asamblea Nacional Constituyente no existieron, la desaparecieron para la mediática internacional y para un sector del país. Entonces, ellos vienen en reiterado desconocimiento de las otras ramas del poder público. Por supuesto que no iban a reconocer la elección del 20 de mayo que se hizo en el marco de esa Asamblea Nacional Constituyente. ¿Pero por qué lo hace la Constituyente? Fíjate el detalle. Porque resulta que había un proceso de diálogo que se estaba haciendo en República Dominicana. Y cuando el proceso de diálogo estaba listo, la oposición política de este país, bueno, les queda grande llamarlos oposición, la verdad, pero bueno, la oposición política de este país, que ejercía la vocería, se levantó de la mesa y no firmó el acuerdo. El gobierno nacional asume lo que estaba escrito en el acuerdo, dicta unas medidas especiales entre las cuales sale beneficiado Leopoldo López. No debemos olvidar de eso. Hay otros señores además que están beneficiados en el marco de esas medidas. Y allí se acuerda la elección adelantada de concejalía, o sea, los concejales, alcaldías, gobernaciones y presidente de la República. Que valga decir, perdona María Alejandra que te interrumpa, las elecciones en Venezuela, porque muchos hablan de elecciones adelantadas, pero ¿qué tanto adelantada? Porque correspondía al periodo constitucional. Claro. Solo que la costumbre, porque es bueno aclararlo, no hay una norma que establezca que en diciembre se tengan que hacer las elecciones presidenciales. Solo que es costumbre, es que parte se hacen del en diciembre. jolgorio que se hagan en diciembre como una fiesta electoral en un mes que es además de fiesta. Porque además el periodo constitucional se vencía, bueno, él tenía que tomar posesión, el presidente electo, el 10 de enero, pero tú podías hacer las elecciones en mayo, en abril, en junio, cualquiera de esos meses. Pero siguiendo un poco el discurso que ellos intentan imponerle a la opinión pública nacional e internacional, el tema de las elecciones adelantadas, que ya sabemos que pueden ser en cualquier mes antes de vencido el periodo. Porque el periodo, además, él tenía que tomar posesión, tenía que juramentarse el 10 de enero del año que se tomó, pues ahora, y que ellos desconocen. Entonces el tema es, supongamos, no hay presidente, ¿qué vamos a hacer? ¿Dejamos acéfalo el Poder Ejecutivo? No, tiene que haber una continuidad hasta que las condiciones y el propio Poder Electoral determinara la convocatoria. Sería bueno otra vez ver la gráfica para cerrar esta idea con la doctora María Alejandra Díaz. En todo caso, si ellos hablan que no hubo proceso electoral, doctora María Alejandra, no le correspondería por el momento al presidente de la Asamblea Nacional, sino al vicepresidente. Sino al vicepresidente terminar el periodo en todo caso. Si ocurriese una falta absoluta, es decir, si hubiese muerte o renuncia del presidente de la República u otra de las otras 4 causas taxativas que Pero más allá de eso, o sea, más allá de todo eso, el comportamiento asumido por estos señores a partir de ese 23 de enero fue de franca insurrección contra el orden constitucional.
O sea, porque no es contra un gobierno, es contra el orden constitucional. De hecho, conversábamos, María Alejandra, que además hay una ruta de golpe de Estado. Hay un golpe de Estado que además se hizo documento, que fue el Estatuto para la Transición. O sea, poco tiempo después que el diputado Juan Guaidó, mediante fraude constitucional, se autoproclamará, además sin las formalidades del caso, porque ningún acto del Poder Legislativo se puede dar en las condiciones que se dio de aclamación, de descontrol, sin formalidades, ¿no? Eso es otro tema. Pero lo cierto es que luego hubo una ruta trazada de golpe de Estado. Yo quisiera que nos hablaras de los ilícitos que están allí contenidos, de cómo una sola persona, cómo deciden que una sola persona asuma todos los poderes y qué efecto tiene el que ellos hayan aprobado este estatuto, que es abiertamente fuera de la Constitución, y basándose en el artículo 333. Sí. El artículo 333, es bueno aclararlo, dice claramente que la Constitución no perderá vigencia por ningún medio de fuerza y se recuperará por los medios que establece la propia Constitución. Entonces yo quisiera, María Alejandra, que nos hablaras de esta fase aguda donde se habla de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. El mismo discurso, pero ya dándole forma de golpe de Estado en un documento oficial. Claro, fíjate, yo recuerdo a los que tuvimos oportunidad, como en mi caso, de estudiar el caso de Libia, el documento donde se conforma el Consejo Nacional de Transición Libio, que fue una coalición de partidos de oposición a Gaddafi, fueron reconocidos además por goteo por diferentes gobiernos, crearon un estado sombra, que es el parte del plan de estos diputados, en desacato y además insurrectos contra el orden constitucional. Sí, y dentro del estatuto se establecían unas condiciones para retomar el control una vez que entrara en vigencia la transición. Todos esos términos fueron utilizados en Libia. En Libia se dibujó en la opinión pública mundial la idea de que había violación masiva de derechos humanos. Se aplicó la tesis de la responsabilidad de proteger, que es una tesis además reconocida por ONU, muy peligrosa, porque deja a un lado la soberanía de los estados para darle beligerancia a una coalición de países que incluso por vía militar pueden intervenir en otro país supuestamente para garantizar derechos humanos. Entonces todo eso me hace recordar que parte del plan que tratan de aplicar en Venezuela tiene algún parecido con Libia, con sus diferencias, porque Venezuela no es Libia. ¿Me explico? En Libia se desarmaron y hay una serie de circunstancias distintas que no vale la pena recordar. Ahora, ¿qué sí es importante? Destacar que ese documento es la prueba documental del golpe de Estado aquí en Venezuela. O sea, no, el del 30, el que se celebró recientemente, es un paso más, pero realmente usted quiere, alguien puede preguntarse, ¿dónde está la prueba del golpe de Estado? Y es ese documento de transición, como sucedió en el golpe de Estado de Carmona. Así. El golpe de Estado con Carmona no fue solamente el hecho de que se dejaran detenido al presidente de la República, sino que en ese decreto acabaron con todos los poderes. Bueno, aquí lo están haciendo muy refinadamente, porque además ese señor asume la jefatura del Ejecutivo, pero además tiene la capacidad de asumir cualquier otro rama del poder público, desconocer. Extienden el periodo más allá de los 30 días que supuestamente ellos mismos se aplican. Es importante, tú que hablas del tiempo, María Alejandra, perdona que te interrumpa, es que aclarar que además, bueno, fue declarada inconstitucional este estatuto, por supuesto por la Sala Constitucional, pero allí además establece unos tiempos que es importante mencionarlos. El que tú mencionas de la extensión del periodo de la Asamblea Nacional, extensión de periodo que además es un tema estructural de la Constitución y que solamente pudiera ser reformado vía enmienda de la Constitución con aprobación popular. Claro. Entonces, aquí están una serie de fraudes importantísimos que se están configurando contra el Estado. Pero aparte de eso, ciertamente hay otros temas, que es que ellos hablan de un gobierno de transición que terminaría
como gobierno de transición dentro de 3, 4 años. O sea, ellos nombrarían, sin que nadie los elija, un gobierno No de hay elecciones, transición exactamente. sin elecciones, Tal cual. designado, y luego de nombrar el gobierno de transición es que inicia un periodo de democratización que sería dentro de 5 años. O sea, Después que demolieron a la Constitución. estamos hablando de estar bajo un golpe de Estado, bajo un Continuado. gobierno de facto durante 5 años. No, mira, lo más grave no es solamente eso, Olga, sino que además ese documento sirvió de base para que el gobierno de los Estados Unidos, que realmente cuál es la fuerza que tiene la oposición política en Venezuela, que tienen el apoyo del guapo del barrio con los cañones y las bombas de los Estados Unidos. Porque dentro de la estructura del derecho internacional y del derecho interno, nada de lo que están haciendo tiene asidero jurídico. No tiene asidero jurídico. Están al margen de la Constitución y están al margen del derecho internacional. Eso es importante que nosotros lo declaremos. Pero quizás lo más grave de todo esto es que este instrumento jurídico, que además no tiene ninguna validez porque no fue publicado en Gaceta Oficial, porque claro, ¿quién lo va a publicar? Es un acto írrito. Además fue declarado nulo por la Sala, eso es otra cosa. Es decir, no tiene validez, es nulo de nulidad absoluta. Pero sin embargo, eso ha servido, por ejemplo, para que se hagan de bienes como Citgo, que es un robo descarado, un acto de piratería moderna por parte del gobierno de los Estados Unidos y por parte de estos malandros, porque no tienen otra calificativa. Es decir, uno puede buscarle cualquier explicación, pero lamentablemente se están comportando como ladrones, como piratas, como saqueadores de nuevo cuño y además amparándose en la Constitución. Por eso es tan importante destacar el fraude, porque tú te amparas en la Constitución para desmontar a la propia Constitución. Entonces, alguien puede preguntar, ¿dónde está el golpe de Estado? En el Estatuto de Transición. Pero además otra cosa, asumen las funciones del Ejecutivo, asumen las funciones del Poder Electoral, asumen las funciones del Poder Judicial, Sala Constitucional, porque ellos interpretan el alcance del 333 y del 233. Eso que quiere es un sistema político muy particular que se llama... Es una tiranía, un totalitarismo. Es un totalitarismo. Es decir, cuando tú dictadura. Concentras, fíjate tú, ellos Todos que los hablan, poderes fíjate, de separación. si algo tiene el liberalismo en el mundo, el sistema liberal, es el tema de la división de los poderes y de la independencia de los poderes. Ese sacrosanto principio que nosotros hemos, con la nueva teoría constitucional, ha cambiado. Bueno, esa división de poderes se acabó. ¿Por qué? Porque la concentran en una sola persona y él, bueno, yo Claudio. ¿Te acuerdas? Así es. Yo Claudio. El señor Guaidó es yo Claudio. Yo me autoproclamé y además me voy a quedar con el Ejecutivo, con el Judicial, con el Electoral y con todo lo que venga y con todos los bienes además. Administrando bienes que son de todos los venezolanos y poniéndolos en su propia cuenta bancaria. Eso es muy grave. Bueno, hemos tenido con nosotros una invitada de lujo, María Alejandra. Hemos podido conversar contigo sobre los ilícitos constitucionales y los fraudes que se han cometido contra la Constitución. Queda para muchos programas más. Esperamos tenerte en varios programas que seguro estamos de que vamos a llevar para usted todo lo que necesita saber, y para el próximo programa pues seguiremos poniendo en la balanza lo que usted requiere conocer para poder formar su propio criterio. Muchísimas gracias. Gracias, María Alejandra. No, a ti, Olga. Muchas gracias.